Una parada en el camino y un grito en la oscuridad. No sabía que aquel silencio tan chido se rompería de golpe, ni que esa pinche pausa en la carretera lo llevaría directo a una bronca que jamás habría imaginado. El rugido del motor retumbaba en la cabina mientras Ramiro sujetaba el volante con las manos ásperas. Afuera, la carretera se extendía como una cinta negra perdida en el desierto sonorense. Era pasada la medianoche y el viento cargaba un olor seco, mezclado con polvo y gasolina. De pronto, un golpeteo metálico lo sacó de su letargo. El tablero vibró y un chasquido seco se escuchó desde abajo de la mula. Ramiro apretó los labios y golpeó el volante. «¡No chingues, ahora no!», murmuró, reduciendo la velocidad mientras los faros alumbraban apenas los costados pedregosos de la carretera. El camión se ladeó ligeramente y la dirección se volvió más pesada. Ramiro orilló el vehículo, bajó con una linterna y revisó. Un neumático trasero se había desgarrado. El aire escapaba silbando, como una serpiente furiosa. El silencio del desierto lo envolvió. Ni un coche, ni un alma. Solo el sonido lejano de coyotes y el crujido de su rodilla cuando se agachó. «Pinche suerte», dijo entre dientes. Se inclinó, buscó la herramienta en la caja y se dispuso a cambiar la llanta. El metal frío le raspó las manos mientras forcejeaba con las tuercas. El aire olía a caucho quemado. Cada movimiento era una batalla contra su propio cuerpo cansado, contra la noche que parecía no terminar. Un par de luces se encendieron a lo lejos. 2 faros que venían en dirección contraria. Ramiro se quedó quieto, con la llave en la mano, observando cómo se acercaban lentamente. El reflejo iluminaba la carretera vacía, proyectando su sombra alargada sobre la tierra. El vehículo redujo la velocidad al pasar junto a él, y Ramiro sintió esa mirada fugaz que deja la duda. ¿Ayuda o amenaza? El coche siguió de largo y con él la sensación de que estaba demasiado expuesto en medio de la nada. Sacudió la cabeza, volvió al trabajo, pero el recuerdo de los ojos detrás del volante lo siguió como un eco. Un zumbido en el pecho lo obligó a detenerse. Respiró hondo, presionándose el costado como tantas veces desde que los médicos le habían advertido. «Ramiro, tu corazón ya no está para tantas madrugadas». Él había sonreído, se había encogido de hombros y había vuelto al camino. Pero ahí, en la oscuridad, la advertencia sonaba como sentencia. Dejó caer la llave y se apoyó contra la llanta. Cerró los ojos. La soledad pesaba más que el calor sofocante. Recordó las voces de sus hijos cuando eran pequeños, los viajes que nunca hizo para estar en sus cumpleaños, las llamadas que dejó pasar. La carretera le había dado sustento, pero también le había arrebatado todo lo demás. Un ruido seco interrumpió el recuerdo. Pasos, claros, cercanos. Ramiro levantó la linterna y el haz de luz recorrió el camino. Nadie, solo el polvo flotando. La apagó para escuchar mejor. El corazón le golpeaba en las sienes. Un segundo paso, más firme. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz áspera, apretando la llave como si fuera un arma. Nada, solo el aullido lejano de un coyote. Sacudió la cabeza, recogió la herramienta y volvió a la llanta, esta vez más rápido, con la espalda encorvada y los ojos mirando de reojo hacia la carretera. Terminó el cambio, sudando bajo la camisa manchada de grasa, y subió de nuevo a la cabina. Encendió el motor. El rugido lo tranquilizó, pero la inquietud seguía ahí, pegada a su piel como polvo. Observó el retrovisor. La carretera se perdía en sombras interminables. Giró la llave, aceleró y la mula volvió a tragarse kilómetros. Sin embargo, en el asiento del copiloto, donde no había nadie, Ramiro juraría que todavía escuchaba aquel segundo paso, ese eco invisible que no lo dejaba en paz. Apretó el volante, tragó saliva y susurró: «No me vas a tumbar, camino, todavía no». El motor rugió más fuerte, como respondiendo al desafío, y el desierto lo envolvió de nuevo.
La carretera parecía no terminar nunca. El desierto se abría en un horizonte oscuro y plano, como si el mundo entero se hubiera quedado sin bordes. Ramiro mantenía la vista fija en la línea amarilla que se deslizaba bajo los faros, ese pulso constante que marcaba el ritmo de su vida. Encendió la radio buscando compañía, pero apenas salió un corrido viejo, mal sintonizado, que se mezclaba con estática. Giró el dial hasta topar con una voz femenina que leía las noticias de la madrugada. Accidentes, violencia, política, lo mismo de siempre. Con un suspiro, apagó el aparato y dejó que el silencio llenara la cabina. El sonido del motor era su música, grave y monótono, como un tambor en la distancia. A ratos, el cabeceo lo vencía. Para mantenerse despierto, abrió la ventanilla y dejó entrar el aire helado de la madrugada. Ese viento seco le cortó la cara y lo obligó a enderezarse. «Ánimo, viejo», se dijo en voz baja. «Todavía falta un buen tramo». El reflejo de su rostro en el parabrisas le devolvió una mirada cansada, marcada por arrugas que parecían caminos en su propia piel. A veces se preguntaba si su vida no era lo mismo que esa carretera, recta, interminable, con pocas paradas y demasiados silencios. El recuerdo de su hijo mayor se le vino encima. Lo había visto hacía meses en una reunión rápida en Hermosillo. Apenas cruzaron un par de frases, como si hablar de más les fuera a lastimar. Ramiro pensó en marcarle, en buscar una reconciliación, pero la voz dentro de él siempre lo frenaba. ¿Y si ya no quiere escucharte? ¿Y si ya es tarde? Golpeó el volante con la palma abierta, rompiendo el silencio. El eco dentro de la cabina fue duro, incómodo. De repente, las luces de la carretera iluminaron algo extraño, un bulto tirado en la orilla. Redujo la velocidad y lo miró con atención. Era un perro muerto, atropellado, con el pelaje oscuro manchado de sangre. El estómago de Ramiro se revolvió. Apretó el acelerador para dejarlo atrás, pero el golpe de la imagen lo siguió, como si los ojos vidriosos del animal lo persiguieran desde el retrovisor. «Así voy a acabar yo, tirado en la orilla sin que nadie me reclame». La idea lo atravesó como un cuchillo. Buscó distraerse sacando un cigarro del bolsillo de la camisa. Encendió el encendedor y el resplandor iluminó por un segundo el interior de la cabina. Colillas en el cenicero, un rosario colgado en el espejo, una foto vieja de su esposa fallecida, doblada y gastada. Le dio una fumada larga, dejando que el humo llenara sus pulmones y la cabina. Tosió con fuerza. «Chingada madre», dijo, golpeando el cigarro contra la ventana entreabierta para dejar caer la ceniza. Un destello repentino lo hizo frenar. A lo lejos, un par de luces intermitentes brillaban en la carretera. Un camión accidentado bloqueaba medio carril, con conos naranjas improvisados y un hombre haciendo señas con una linterna. Ramiro redujo la velocidad, pasando con cuidado. El trailero que pedía ayuda levantó la mano en señal de saludo. Ramiro dudó. Tenía la opción de detenerse y echarle la mano, pero el cansancio le pesaba demasiado. Pasó de largo, con un nudo en la garganta. El espejo retrovisor le mostró al hombre cada vez más pequeño, agitando la linterna en medio de la oscuridad. Ramiro se sintió traidor, como si hubiera negado una parte de sí mismo. El cigarro se consumió rápido entre sus dedos. Lo lanzó por la ventanilla y regresó ambas manos al volante. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ahora pesaba más. Llevaba en él el eco de todo lo que había dejado atrás. Un hijo que no lo llama, un compañero que no ayudó, una esposa que ya no estaba. Y mientras el horizonte seguía vacío, Ramiro supo que esa noche apenas estaba comenzando. El tanque marcaba menos de un cuarto y los párpados ya le pesaban como plomo. Ramiro vio a lo lejos el letrero oxidado de una gasolinera. Apenas quedaban restos de pintura roja y blanca, iluminados por un par de focos mortecinos que parpadeaban como si fueran a apagarse de un momento a otro.
Orilló la mula frente a las bombas viejas, desconectó el motor y el silencio lo envolvió de golpe. Ni grillos, ni viento, solo un silencio hueco, incómodo, que parecía tragarse todo. Bajó del camión estirando la espalda. El aire olía a metal viejo y tierra seca. Caminó hacia las bombas, pasó la mano por una de ellas y se quedó con polvo pegado a los dedos. Estaban oxidadas, inútiles desde hace años. «Pinche suerte», murmuró, escupiendo al suelo. Pensó en volver a subir, pero la fatiga lo jalaba hacia atrás. Necesitaba un respiro. Abrió la puerta del local principal, un cuarto amplio, vacío, con estantes rotos y latas abolladas en el suelo. El eco de sus pasos sonaba demasiado fuerte. El ambiente tenía algo raro. No era solo abandono, era como si alguien hubiera salido corriendo de ahí y nunca regresado. Una silla caída, un vaso roto en una esquina, papeles regados como hojas secas. Se sentó en un banco frente a la ventana y prendió otro cigarro. El humo le llenó los pulmones y por un momento creyó encontrar calma. Pero algo lo inquietaba, un presentimiento que no podía nombrar. De pronto, un sonido, muy leve, como un golpe metálico que venía del otro lado de la estación. Ramiro se levantó de inmediato, con el cigarro aún encendido entre los dedos. «¿Quién anda ahí?», gritó alzando la voz con ese tono de camionero que intimida aunque por dentro tiemble. Nada, solo el eco muriendo en la oscuridad. Regresó a la ventana y se quedó observando. La mula brillaba bajo los faros apagados, inmóvil. Más allá, la carretera se extendía sin fin, todo en orden, pero el ruido lo seguía rondando en la cabeza. Sacó el rosario que llevaba en el bolsillo y lo giró entre los dedos. Un gesto viejo, aprendido de su madre, que siempre decía que en la carretera uno nunca viaja solo. El silencio volvió, pero más pesado. Decidió salir otra vez. Dio la vuelta por el costado de la gasolinera, la linterna en mano. La luz alumbraba basura, piedras, un par de llantas apiladas. Y entonces lo escuchó claro. Pasos suaves detrás de él. Se giró de golpe levantando la linterna. Nada, solo polvo levantado en el aire. «Me estoy volviendo loco», se dijo con la voz más baja, como si no quisiera que alguien lo oyera. De regreso al camión, un detalle le heló la sangre. El cigarro que había dejado encendido en el banco ya no estaba. Solo quedaba la ceniza aplastada contra el piso, como si alguien lo hubiera apagado con los dedos. Ramiro tragó saliva. Se quedó un instante en la puerta de la cabina, mirando alrededor. El desierto seguía quieto, pero algo invisible respiraba junto con él. Subió a la mula y encendió el motor. El rugido le dio un poco de paz, como si la máquina lo protegiera. Aceleró suavemente, con las luces largas atravesando la nada, pero cuando miró por el retrovisor, creyó distinguir una silueta quieta, recortada contra la sombra de la gasolinera. Alta, inmóvil, observándolo. Parpadeó. El retrovisor quedó vacío, el camino volvió a tragarlo, pero el eco de la parada lo acompañaba como un peso nuevo, más pesado que el sueño o el cansancio. El rugido del motor llenaba la cabina cuando de pronto se escuchó un grito, largo, desgarrador, salido de la nada, tan fuerte que Ramiro soltó el volante por un segundo y el camión se ladeó hacia la orilla. Frenó en seco, con el corazón desbocado. El eco quedó flotando en el desierto, como si la tierra misma hubiera llorado. Ramiro tragó saliva, apretó los dientes y miró por los espejos. Nada, solo sombras inmóviles. «No puede ser», susurró con la respiración entrecortada. Volvió a escuchar. Otro grito, más cerca, quebrado por la desesperación. No sonaba a animal. No, era humano. Ramiro apagó el motor. El silencio cayó de golpe, tan denso que podía escucharse su propio pulso en las sienes. Bajó de la mula con la linterna en mano, los pasos inseguros sobre la grava. «¿Quién anda ahí?», gritó y su voz rebotó en la nada.
El viento se levantó de repente, arrastrando polvo que le raspaba la cara. Caminó hacia la oscuridad, la luz de la linterna temblando en su mano. Cada metro parecía eterno. Entonces la vio. Una figura encogida al pie de un mezquite apenas iluminada. Una mujer temblando con la ropa desordenada y el rostro cubierto de polvo. ¡Oiga! Ramiro se acercó bajando la voz cuando notó que ella estaba llorando. «¿Está bien?» La mujer levantó la cara. Sus ojos, rojos de llanto, se clavaron en él con una mezcla de miedo y alivio. «Ayúdeme», dijo apenas como un susurro roto. Ramiro se agachó, tratando de mantener la calma aunque la piel se le erizaba. «Tranquila, tranquila. ¿Qué le pasó? ¿Está herida?» Ella negó con la cabeza, pero su cuerpo no dejaba de temblar. Tenía la respiración entrecortada, como si hubiera corrido kilómetros. «Por favor, no me deje aquí». El silencio alrededor pesaba más que sus palabras. Ramiro miró a todos lados, con la sensación de que alguien más podía aparecer en cualquier momento. El desierto, oscuro y vacío, parecía vigilarlo. «Mire, tengo mi camión ahí», señaló con la linterna hacia la mula estacionada. «Si quiere, la llevo, pero tiene que decirme qué pasa». Ella dudó, mirándolo como si tratara de medir si podía confiar en él. Finalmente asintió, y su voz salió más firme. «No puedo quedarme, no aquí». Ramiro la ayudó a ponerse de pie. Su cuerpo era frágil, pero había una fuerza contenida en su mirada, como si estuviera resistiendo algo mucho más grande que el cansancio. Caminaron de regreso al camión. El viento soplaba con fuerza, levantando nubes de polvo que hacían arder los ojos. La mujer se abrazaba a sí misma, con pasos torpes, tropezando en la grava. «¿Cómo se llama?», preguntó Ramiro, intentando mantener la voz serena. «Julia», respondió después de una pausa, como si dijera su nombre por primera vez en mucho tiempo. El nombre quedó flotando en la oscuridad, cargado de misterio. Ramiro no preguntó más. La ayudó a subir al asiento del copiloto, cerró la puerta y volvió a su lugar. Encendió el motor. El rugido llenó la cabina y por un instante le devolvió el control de la situación. Pero al mirar de reojo a Julia, encogida junto a la ventana, entendió que la calma apenas era un espejismo, porque en sus ojos seguía brillando el mismo miedo que había detrás de aquel grito en la oscuridad. Y Ramiro supo, sin entender todavía por qué, que su noche estaba a punto de cambiar para siempre. La mula avanzaba lenta, devorando kilómetros de carretera vacía. En la cabina, el silencio era tan espeso que hasta el motor parecía sonar más fuerte. Ramiro echaba miradas de reojo a su copiloto. Julia seguía encogida contra la ventana, los brazos cruzados sobre el pecho, como si quisiera desaparecer. «¿A dónde va?», preguntó Ramiro al fin, con voz grave pero serena. Julia tardó en contestar. Se pasó la mano por el cabello desordenado, respiró hondo y dijo: «Al sur, lo más lejos posible de aquí». No añadió nada más. Ramiro esperó unos segundos, esperando que completara la frase, pero el silencio regresó como una muralla. «Mire, yo no tengo bronca en darle un aventón», dijo manteniendo los ojos en la carretera, «pero necesito saber a dónde exactamente. No manejo a ciegas». Julia apretó la mandíbula. Sus manos temblaban apenas, y en ese gesto había algo que no cuadraba. «No importa el lugar, solo no me deje aquí». Ramiro frunció el ceño. Esa evasiva lo encendió por dentro. Había recogido gente antes, compañeros de ruta, hasta familias varadas, pero nunca a alguien con esa mezcla de miedo y silencio. El camión vibró al pasar sobre un tramo irregular de asfalto. Julia se agarró al tablero, con los ojos muy abiertos, como si temiera que algo los alcanzara. Ramiro lo notó. «¿Quién la está siguiendo?», soltó de golpe. Julia lo miró por primera vez de frente. Tenía la mirada dura, pero detrás de esa firmeza había algo quebrado. «Nadie». El tono fue tan seco que a Ramiro le levantó más dudas que certezas. Encendió la radio, buscando distraer la atención. Un bolero viejo llenó la cabina. Ramiro lo dejó sonar un rato, hasta que la canción se volvió insoportable.
Bajó el volumen y soltó un suspiro. «Mire, señora», su voz se suavizó, casi paternal. «Yo ya estoy viejo pa' juegos. Si de veras necesita ayuda, dígamelo. Si no, la dejo en la siguiente parada y cada quien sigue su camino». Julia se quedó callada con los labios apretados, los ojos perdidos en la oscuridad afuera. La luz del tablero iluminaba apenas su rostro, revelando las arrugas de alguien que había vivido más de lo que quería contar. «Solo quiero llegar viva al amanecer», dijo al fin en un susurro. Ramiro apretó el volante. Esa frase le cayó como piedra en el estómago. No era una mujer perdida al azar, estaba escapando de algo. El camino siguió en silencio unos minutos. Ramiro se acomodó en el asiento, pero su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Y si estaba metido en algo peligroso? ¿Y si esa mujer traía encima una bronca que podía salpicarle a él? De pronto, Julia se inclinó y bajó un poco la ventanilla. El aire helado entró de golpe. Ella aspiró profundo, como si necesitara comprobar que estaba realmente lejos de donde había estado. Ramiro la observó y por primera vez notó otra cosa. Debajo del miedo, en su gesto, había una especie de coraje, como alguien que no se deja tumbar fácil. «Julia», repitió su nombre despacio, probando el sonido en su boca. «Está bien, se queda hasta que amanezca». Ella asintió, sin mirarlo. La mula siguió tragando carretera, pero en la cabina ya no viajaba solo el cansancio de un trailero veterano. Había entrado un peso nuevo, una incógnita que podía volverse bronca o salvación. Y mientras el horizonte se mantenía oscuro, Ramiro no pudo dejar de pensar, ¿la estaba ayudando o estaba metiendo al enemigo en su propia cabina? La mula se deslizaba por la carretera como un animal cansado, pero firme. El cielo estaba cubierto de nubes y la luna apenas alcanzaba a colarse entre claros, iluminando a ratos el asfalto. Dentro de la cabina, el motor marcaba un ritmo monótono, interrumpido por los silencios largos que pesaban entre Ramiro y Julia. «¿Cuánto tiempo lleva manejando de noche?», preguntó ella sin despegar la mirada del parabrisas. Ramiro soltó una risa seca. «Toda la vida. Ya ni me acuerdo cómo se ve un amanecer en mi casa». Julia giró la cara, como si quisiera leerlo, pero solo se acomodó de nuevo contra el respaldo. «Eso suena triste». «No, suena real», corrigió él, y el tono salió más duro de lo que quería. El silencio volvió a instalarse, aunque menos incómodo que antes. Julia se frotaba las manos, inquieta, como si necesitara tenerlas ocupadas. Ramiro lo notó, pero no preguntó. Prefería que hablara cuando quisiera. A los minutos, ella suspiró. «Yo también pasé noches enteras sin dormir, pero no manejando, esperando». La frase quedó colgada en el aire, sin explicación. Ramiro la miró de reojo, esperando que continuara. No lo hizo. «¿Esperando qué?», se atrevió a preguntar. Julia lo pensó, y con voz baja dijo, «Esperando que las cosas cambiaran». Pero nunca cambiaron. Ramiro sintió un golpe en el pecho, no porque entendiera su historia, sino porque reconocía el tono, ese desgaste que deja la vida cuando uno se cansa de esperar. Quiso contarle que él también había esperado, que alguna vez pensó en volver con su familia, en pedir perdón, pero el orgullo lo detuvo. Sin embargo, guardó silencio. No estaba listo para abrir esa puerta. La carretera se estrechaba entre cerros bajos. La luz de los faros apenas alcanzaba a iluminar las curvas. Ramiro redujo la velocidad, concentrado. Julia lo observaba con una mezcla de calma y nerviosismo. «¿No tiene miedo?», preguntó de repente. «¿De qué?». Ramiro levantó una ceja. «De estar aquí, en la nada, solo. Ya me acostumbré. Y cuando uno se acostumbra al miedo, deja de espantar». Julia bajó la vista pensativa. Por un rato, ninguno habló. Luego ella preguntó, «¿Y su familia?». La pregunta lo tomó de golpe. Ramiro carraspeó, como si se le hubiera atorado la respuesta en la garganta. «Cada quien por su lado. Los hijos ya hicieron su vida, y la mujer ya no está». Julia no dijo nada, pero la forma en que bajó la mirada fue como un espejo.
dos soledades reflejándose en silencio. Ramiro quiso cambiar de tema. ¿Y usted? ¿A quién dejó atrás? Julia giró la cara hacia la ventana. El resplandor de los faros le dibujó el perfil, duro y vulnerable a la vez. No es importante. El tono fue cortante, como un muro. Ramiro entendió que ahí no debía insistir. A lo lejos, un letrero oxidado indicaba la próxima desviación. Julia lo vio y se tensó. Sus hombros se encogieron, como si ese simple anuncio la amenazara. «No agarre por ahí», dijo con un hilo de voz. «¿Por qué?», preguntó Ramiro extrañado. «Nada, mejor siga derecho». Él frunció el ceño. No le gustaba manejar sin rumbo, pero algo en la forma en que lo dijo lo convenció de obedecer. El motor rugió un poco más fuerte y la carretera volvió a alargarse ante ellos. Julia respiró profundo, como si hubiera esquivado un peligro invisible. Ramiro, sin entender del todo, sintió que acababa de cruzar un límite sin retorno. El rumbo seguía incierto, pero la noche ya no era solo de él. Ahora cargaba con el peso de alguien que huía de algo que todavía no quería nombrar. El reloj en el tablero marcaba las 3 de la mañana. La carretera seguía recta como una vena oscura atravesando el desierto. Ramiro, con los ojos cansados, levantó la vista al retrovisor y se le heló la sangre. A lo lejos, 2 faros lo seguían. Una camioneta negra, enorme, avanzaba sin prisa, manteniendo siempre la misma distancia. «Mira nomás», murmuró entre dientes, apretando el volante. No le dijo nada a Julia de inmediato. La observó de reojo. Tenía los brazos cruzados y la frente apoyada en la ventana, como si tratara de fundirse con la noche. Pero algo en su postura rígida le gritaba que no estaba tranquila. Ramiro se aclaró la garganta. «¿Esperabas a alguien en el camino?». Julia giró despacio la cabeza, lo miró con un brillo de alarma en los ojos y luego volvió a la ventana. «No, ¿por qué?». Ramiro soltó una risa seca, sin humor. «Porque nos viene siguiendo una troca negra desde hace rato». Julia se enderezó de golpe. El aire en la cabina cambió. «Siga manejando», dijo rápido, casi suplicando. Ramiro arqueó una ceja. «¿Así nada más? ¿Ni quién es, ni qué quiere?». Ella negó con fuerza, mordiendo el labio sin mirarlo. «No importa, solo no se detenga». Ese tono le cayó pesado. Era como manejar con un secreto en el asiento del copiloto. «Mire, señora», dijo Ramiro, bajando un poco la voz, pero con firmeza. «Yo no soy policía ni santo, pero si alguien nos sigue necesito saber qué bronca traigo arriba de mi camión». Julia lo miró por un segundo y en ese instante se quebró algo. Tenía miedo, sí, pero también vergüenza. No es lo que piensa. «Entonces dígame qué chingados es», replicó Ramiro sin soltar el retrovisor. La camioneta seguía atrás, a la misma distancia, como un animal acechando. Julia abrió la boca para contestar, pero en vez de dar explicaciones, cambió de tema bruscamente. «¿Siempre maneja solo?», preguntó con una voz forzada, como si quisiera enterrar el momento. Ramiro apretó la mandíbula. «No cambie la plática, Julia». Pero ella insistió, mirándolo fijamente. «Debe ser duro. Digo, pasar años así, con puro camino y soledad». Ramiro resopló, frustrado, pero el peso de esa mirada lo obligó a bajar la guardia. «Sí, es duro, pero uno se acostumbra». El silencio volvió a llenar la cabina. Julia respiraba rápido, como si cada minuto la acercara a un abismo invisible. Ramiro por dentro hervía. Sabía que ella ocultaba algo, pero también reconocía esa necesidad de callar, la misma que él había tenido tantas veces con su propia familia. El retrovisor le devolvió la imagen de la troca, cada vez más cerca. Ramiro encendió un cigarro con manos tensas. «Si se arriman de más, los voy a dejar comiendo polvo», dijo entre dientes, como si hablara consigo mismo. Julia no respondió. Tenía las manos apretadas sobre las rodillas, los nudillos blancos. La mula rugió cuando Ramiro pisó un poco más el acelerador. El desierto pasó veloz junto a ellos. La camioneta detrás
También aumentó la velocidad, siempre a la misma distancia. Era un juego silencioso, pero cada segundo cargaba más tensión. Julia cerró los ojos un instante, como si el simple rugido del motor la protegiera. Ramiro, mientras tanto, comprendió algo. Esa mujer no era solo una pasajera perdida. Arrastraba un pasado que ahora venía detrás de ellos, con luces largas clavadas en su espejo. Y supo que tarde o temprano tendría que decidir si seguir manejando o enfrentar de frente a ese perseguidor que ya los tenía en la mira. La troca negra seguía a lo lejos, como un recordatorio de que el peligro no estaba atrás del todo, sino encima de ellos. Ramiro trató de no obsesionarse con el retrovisor, aunque cada tanto los faros aparecían, clavándose en sus ojos cansados. Julia, en cambio, parecía haberse hundido en sí misma. Tenía la mirada perdida en el parabrisas, los labios apretados, como si estuviera peleando contra palabras que no quería soltar. «Mire, Julia», dijo Ramiro con voz firme, pero menos dura que antes. «Si no me va a decir qué pasa, al menos dígame algo de usted. No puedo llevarla así como si fuera un fantasma». Ella giró lentamente la cabeza. El cansancio en sus ojos la hacía parecer mayor de lo que era. «Un matrimonio que se fue al carajo», soltó de golpe, sin rodeos. Ramiro arqueó una ceja, sorprendido por la crudeza. Julia respiró hondo y siguió. 15 años con un hombre que solo sabía gritar y humillar. Yo me quedé porque pensé que algún día iba a cambiar, pero nunca lo hizo. Su voz se quebró un poco al final, aunque lo disimuló rápido. Ramiro la escuchó en silencio. La carretera seguía recta, infinita, como si acompañara la confesión. ¿Y ya? ¿Nomás lo dejó y ya estuvo?, preguntó sin quitar la vista del camino. Julia soltó una risa amarga. «Ojalá fuera tan fácil. Me dejó él a mí. Se largó con otra, y yo me quedé con la vergüenza, con las cuentas, con la bronca de mi familia que siempre me dijo: te lo buscamos bien, y tú lo echaste a perder». Las palabras resonaron en la cabina, cargadas de rabia vieja. Ramiro frunció el ceño. Había algo en esa historia que sonaba incompleto. La forma en que lo decía, tan rápida, tan ensayada, como si estuviera acostumbrada a contar solo esa parte. «¿Y sus hijos?», preguntó despacio. Julia se tensó, bajó la mirada hacia sus manos y se quedó callada unos segundos que parecieron eternos. «No tuve», respondió al fin, seca, casi cortando la conversación. Ramiro entendió que había tocado una herida más profunda de lo que imaginaba. Guardó silencio, pero su instinto le decía que esa no era toda la verdad. El motor rugía, constante, y los kilómetros pasaban. Julia encendió un cigarro que sacó de su bolsa y abrió un poco la ventana. El aire helado se mezcló con el humo, llenando la cabina de un olor áspero. «¿Y usted?», preguntó de repente, como devolviendo el golpe. Ramiro se acomodó en el asiento. «Hijos sí tuve, 2. Pero me alejé de ellos cuando eran chicos, y aunque todavía viven, siento que ya no me reconocen». Julia lo miró en silencio, con un gesto que no era juicio, sino algo parecido a la comprensión. «Entonces, sabe lo que es cargar con fantasmas», dijo. El comentario cayó como piedra en el pecho de Ramiro. Sí, lo sabía, y justo por eso le molestaba que ella siguiera ocultando algo. La troca negra apareció de nuevo en el retrovisor, más cerca que antes. Ramiro la señaló con un movimiento de cabeza. «¿Eso también es un fantasma suyo?». Julia se mordió el labio. Esta vez no intentó cambiar el tema. Su respiración se aceleró. Los dedos se apretaron sobre la tela del asiento. «No son fantasmas, son de carne y hueso, y no van a parar». Las palabras helaron la cabina. Ramiro entendió que lo que Julia escondía no era solo un pasado roto, sino una amenaza que todavía los alcanzaba. Y la carretera, que parecía interminable, ya no se sentía como un refugio, sino como una trampa que los llevaba directo hacia lo que Julia no se atrevía a nombrar. La troca negra ya no se quedaba atrás.
Ahora avanzaba más rápido, reduciendo la distancia como un depredador que huele sangre. Los faros rebotaban en el retrovisor, encandilando a Ramiro cada pocos segundos. Apretó el volante, los nudillos tensos. «Ya estuvo, Julia. Si quieren alcanzarnos, que nos alcancen». Ella giró de golpe, con los ojos desorbitados. «No, no se detenga. No sabe lo que hacen». El tono lo sacudió. No era simple miedo, era pánico. Ramiro tragó saliva, pero su orgullo de viejo trailero no lo dejaba rendirse. «Toda mi vida he manejado en estas carreteras. Nunca le he tenido miedo a nadie, y no voy a empezar ahora». «No es lo mismo, Ramiro», respondió ella casi con un hilo de voz. «Ellos no vienen a hablar». El motor de la mula rugió cuando Ramiro pisó más el acelerador. La cabina temblaba, y la carretera angosta y llena de grietas parecía protestar con cada kilómetro. El viento entraba a ráfagas por la ventanilla entreabierta, mezclándose con el olor agrio del cigarro que aún se consumía en el cenicero. En el retrovisor, la troca pegó un cambio de luces. 2 destellos directos a los ojos. Ramiro entrecerró los párpados, maldiciendo en voz baja. «¡Ya basta!». Golpeó el tablero con la mano. Julia se encogió, llevándose las manos al pecho. «Si se para, nos destruyen. Si sigue, tal vez tengamos una oportunidad». El silencio que siguió pesaba más que el ruido del motor. Ramiro respiraba hondo, como si cada bocanada de aire fuera un empujón para no frenar. La troca aceleró aún más, poniéndose a unos metros de distancia. Ramiro pensó en dar un volantazo, en obligarlos a rebasar, pero algo en su instinto le dijo que no era buena idea. «Dígame, Julia». Su voz salió ronca. «¿Quién chingados son ellos?». Ella cerró los ojos como si esa pregunta le clavara cuchillos. «Mi hermano y los que lo siguen». Ramiro se quedó helado. «¿Su hermano?». «Sí. Él no va a dejar que me vaya». El corazón de Ramiro se agitó no por el peligro, sino por la manera en que lo dijo, como si fuera una condena. El camión vibraba con cada curva, y Ramiro tenía que pelear con el volante para no perder el control. La troca intentó ponerse a la par, su carrocería negra brillando bajo la luz amarilla de los faros. Julia gritó: «¡No frene!». Ramiro rugió entre dientes, como si el motor y él fueran uno solo. Pisó el pedal hasta el fondo y la mula respondió con un bramido metálico. El velocímetro subía, el asfalto zumbaba bajo las llantas. La troca se quedó un poco atrás, pero no cedió. Seguía ahí, pegada, esperando el momento justo. Julia apretaba el asiento con las manos, los ojos fijos en el parabrisas, como si rezara en silencio. Ramiro por dentro luchaba con una decisión que lo quemaba: enfrentar al perseguidor de una vez o seguir huyendo hasta que la carretera se acabara. El retrovisor volvió a llenarse de luces. Ramiro apretó los dientes. «Si quieren bronca, bronca van a tener», dijo, casi para sí mismo. Pero algo en la mirada de Julia, ese terror mezclado con desesperación, le recordó que no era solo su vida la que estaba en juego. Y en esa carretera interminable, mientras la troca negra seguía respirándoles en la nuca, Ramiro entendió que la decisión que tomara esa noche podía cambiarlo todo. La carretera se angostaba entre cerros bajos cuando un par de luces rojas aparecieron de pronto, intermitentes. Ramiro frenó despacio, maldiciendo por lo bajo. Frente a ellos, un retén improvisado, conos naranjas, una patrulla apagada a un costado y 2 hombres con linternas bloqueando el paso. Julia se enderezó de golpe, clavando las uñas en el asiento. «No, Ramiro, no se pare aquí». «¿Qué quiere que haga?», respondió él molesto. Ya no cerraron el paso. El motor de la mula vibraba como un corazón desbocado. Ramiro bajó el vidrio apenas y levantó las manos en señal de calma. Uno de los hombres se acercó a la cabina. «Buenas noches, jefe», dijo con voz seca. «Documentos y lo que lleva en la caja». Ramiro rebuscó en la guantera, entregando papeles. No quería problemas. Pero un ruido detrás lo tensó. La troca negra se estacionaba a unos metros.
Los faros se apagaron y de la sombra emergió un hombre alto, de complexión fuerte, con una gorra baja sobre los ojos. Julia lo vio y soltó un jadeo ahogado. «Es él», susurró con la voz quebrada. El hombre caminó directo hacia la mula. Ramiro alcanzó a ver su rostro cuando la linterna lo iluminó, unos ojos duros, fríos, que no buscaban diálogo, sino control. «Buenas, hermana», dijo el tipo deteniéndose junto a la puerta del copiloto. Julia se pegó a la ventana, como si quisiera fundirse con el vidrio. «Vete, Ernesto, no voy a regresar». El silencio cayó sobre todos. Ramiro sintió cómo se le apretaba el pecho. La palabra hermano lo había dejado helado. Ernesto esbozó una sonrisa torcida. «Tú siempre fuiste terca, pero ya sabes cómo son las cosas. No puedes andar sola, no es seguro». «No es seguro contigo», replicó Julia, con la voz temblorosa pero firme. Los hombres del retén se miraron entre sí como esperando una señal. Ramiro lo notó. Esto no era un control oficial, era un cierre hecho para detenerlos. Apretó el volante, dudando entre acelerar y tumbar los conos o esperar a que la situación se aclarara. «Mire, señor», intervino Ramiro con tono seco, «ella está conmigo y yo la voy a llevar a donde necesite». Ernesto giró la cabeza lentamente, clavándole la mirada. «¿Y usted quién es? ¿Otro viejo solitario que no sabe en qué bronca se está metiendo?» Ramiro sostuvo el gesto. «Soy el que maneja. Y mientras vaya en mi camión, nadie la baja a la fuerza». Un silencio tenso se extendió. Julia respiraba agitada, mirando a uno y a otro, como si esperara que la violencia estallara de un momento a otro. Ernesto dio un paso hacia atrás, levantando las manos. «Está bien, que se vaya contigo si quiere jugar a la fuga, pero no va a llegar lejos». La amenaza quedó flotando en el aire, pesada como plomo. Ernesto regresó a su troca. Los hombres levantaron los conos y el camino volvió a abrirse frente a ellos. Ramiro encendió el motor y avanzó despacio, cuidando no mostrar prisa. Julia no dejó de mirar por la ventana hasta que las luces quedaron atrás. «Te dije que no me iban a dejar en paz», susurró apenas audible. Ramiro no contestó. El eco de esa voz masculina, la frialdad en la mirada de Ernesto, lo acompañaban como un mal presentimiento. La noche seguía interminable, pero ahora no era solo oscuridad. Era un campo minado donde cada kilómetro podía ser el último. La carretera se estiraba como una herida abierta bajo la noche. El retén había quedado atrás, pero el silencio en la cabina era tan pesado que ni el rugido del motor podía romperlo. Julia seguía con la mirada fija en el parabrisas, los brazos cruzados, temblando de manera casi imperceptible. Ramiro, con el volante firme, sabía que no podía dejarlo pasar más. «Ya basta, Julia. ¿Qué bronca es esta?», dijo, con la voz baja, pero firme. «No era cualquier cabrón, era tu hermano». Ella cerró los ojos un instante, como si la palabra le doliera. «Sí». Su voz salió ronca, apenas un susurro. «Ernesto, mi hermano». El aire en la cabina se volvió más denso. Ramiro apretó el volante hasta que le crujieron los nudillos. «Explícame». Julia respiró hondo, y lo que dijo a continuación fue como un cuchillo abriéndose paso en la oscuridad. «No huía de un extraño, Ramiro. Huía de mi propia sangre», dijo Julia mirándolo por primera vez a los ojos. El impacto lo sacudió. En su vida había escuchado muchas historias en la carretera, pero aquella tenía un peso distinto. Toda la vida me dijeron qué hacer. Primero mi papá, luego Ernesto. Cuando mi matrimonio se fue al carajo, mi hermano pensó que podía decidir por mí. Cree que soy su responsabilidad, como si fuera una carga. Se detuvo un segundo tragando saliva. «Y yo ya no quiero que nadie decida por mí». Ramiro la escuchaba, en silencio, pero por dentro una chispa de rabia crecía. Sabía lo que era perder su libertad por las decisiones de otros. Julia bajó la voz, casi como si hablara consigo misma. «No es solo que quiera que regrese, es que no me deja vivir». Ramiro la miró de reojo. «¿Te golpea? ¿Te amenaza?» Ella negó lentamente. «No hace falta.
Es peor. Me persigue, me vigila, me quita lo poco que tengo. Me quiere atada a una casa vacía, cuidando un apellido que ya no me significa nada. El estómago de Ramiro se revolvió. Recordó a su padre gritándole de joven, diciéndole que jamás serviría para nada. Recordó el día que decidió huir sin mirar atrás. «Chingado», murmuró y golpeó el volante con la palma abierta. Julia lo miró, sorprendida por la reacción. «¿Por qué te enoja tanto?» «Porque sé lo que es que te digan cómo vivir, y también sé lo que es largarte y cargar con la culpa». Un silencio breve, cargado de electricidad, los unió. Los faros de otro coche los rebasaron en dirección contraria, iluminando por un instante la cara de Julia. El brillo reveló no solo cansancio, sino una determinación férrea. «Ramiro», dijo de pronto con voz firme, «si te quieres bajar aquí, hazlo. No quiero arrastrarte en esto». Él soltó una risa amarga. «¿Y qué hago? ¿Te dejo sola con esa fiera siguiéndote?» «No, señora, ya va tarde pa' eso». Julia lo miró largo rato, y por primera vez en toda la noche, una lágrima se le escapó. No era de miedo, sino de alivio. Ramiro bajó la velocidad y se orilló. Detuvo el camión, apagó el motor. La oscuridad cayó como un golpe. «Escúchame bien, Julia». Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de decisión. «Tienes dos caminos. O regresas con ese cabrón y sigues siendo lo que él quiere, o te largas conmigo y te enfrentas a lo que venga». Ella lo miró, incrédula. «¿Así de fácil lo ves?» «Nada en la vida es fácil, pero hay momentos en que uno tiene que elegir de qué lado del miedo se va a quedar». Julia se cubrió la cara con las manos, respirando hondo. Cuando bajó las manos, su mirada estaba distinta, más clara. Ramiro volvió a encender la mula. El rugido del motor rompió la tensión. Julia enderezó la espalda y dijo, con la voz firme como nunca antes, «Entonces, sigo contigo. No regreso». Ramiro asintió. «Está bien, pero que sepas, se va a poner peor antes de mejorar». Ella sonrió apenas, como si aceptara el reto. «Toda mi vida se ha puesto peor. Ya es hora de que cambie». El camión retomó la carretera, tragando kilómetros de oscuridad. Pero ahora el aire en la cabina era distinto. No solo miedo, también decisión. Ramiro apretó el volante, con el corazón latiendo fuerte. Miró por el retrovisor, esperando en cualquier momento volver a ver las luces de la troca negra. Y entonces, casi como un pensamiento en voz alta, dijo, «Si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿La dejarían con su familia, aunque ella no quiera? ¿O se arriesgarían a enfrentar todo por alguien que apenas conocen? ¿Qué haría él? ¿Y ustedes? Dejen su comentario. Quiero saberlo». La confesión de Julia se quedó dando vueltas en la cabeza de Ramiro como un eco imposible de callar. Cada palabra sobre ese hermano controlador, sobre la huida y la vergüenza, se le clavó porque lo arrastraba directo a su propio pasado. El parabrisas le devolvía la carretera infinita, pero en su mente ya no era asfalto. Eran los ojos de su mujer, aquella última noche que la dejó llorando en la puerta. «Ramiro, no puedes largarte así. Los niños te necesitan», había gritado ella con la voz quebrada, y él, testarudo, solo había contestado, «Necesitan un hombre que no soy yo». Pisó más el acelerador, como si el motor pudiera ahogar el recuerdo. Pero no, esa herida vieja ardía igual que el primer día. Julia lo observaba en silencio. Notaba cómo su mandíbula se apretaba, cómo sus manos se aferraban al volante con una fuerza que no era solo cansancio. «¿Estás pensando en alguien?», dijo de pronto. Ramiro arqueó una ceja sorprendido. «¿Y tú cómo sabes?». «Porque así se ve uno cuando no quiere decir la verdad», respondió ella con calma amarga. Esa frase le pegó de lleno. Era cierto. Él había pasado décadas huyendo de esa verdad. Había abandonado a su familia no por necesidad, sino por cobardía. Por un instante quiso abrirse, contarle, pero se tragó las palabras. No estaba listo. La carretera se curvó hacia la sierra y el camión tembló en la subida.
Ramiro aprovechó el esfuerzo para disimular su agitación. «Mira, Julia», dijo con voz ronca, «uno se va del lugar donde lo están ahogando, sí, pero irse no siempre es lo mismo que salvarse». Ella lo miró sin parpadear. «¿Hablas de mí o de ti?». La pregunta lo partió en dos. Bajó la vista un segundo, respiró hondo y respondió sin rodeos. «De los dos». Julia guardó silencio, pero en sus ojos había algo nuevo. Respeto, como si hubiera visto la grieta que él nunca enseñaba. Un ruido fuerte lo sacó de sus pensamientos, un golpe seco, metálico. Ramiro frenó un poco, revisando los espejos. «¿Escuchaste?». Julia asintió, con los ojos abiertos de par en par. El sonido se repitió, como algo arrastrándose en la caja del camión. Ramiro maldijo. «No traigo nada que haga ese ruido». El corazón le golpeaba en las sienes. ¿Habían metido algo en el retén? ¿O alguien pisó el acelerador con fuerza, como si pudiera dejar atrás la sospecha? Julia lo miraba aterrada, como si en ese ruido hubiera reconocido más de lo que quería admitir. Ramiro trató de concentrarse en el camino, pero la memoria lo traicionaba. Volvió a ver a sus hijos, aquella tarde que no se despidió. Volvió a sentir el peso de la mirada de su mujer, rota en la puerta. Había huido igual que Julia, pero con una diferencia. Él nunca regresó, nunca tuvo el valor de enfrentarlos. Se miró en el retrovisor y lo que vio no fue solo su cara arrugada y cansada, sino el reflejo de un hombre que había dejado a otros a la deriva. «Tal vez por eso te recogí», dijo, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Julia lo miró intrigada. «¿Por qué?». Ramiro tragó saliva. «Porque quizá todavía me queda chance de no volver a largarme cuando alguien me necesita». El silencio que siguió fue distinto. Ya no era tensión, era complicidad. La troca negra volvió a aparecer en el retrovisor como un mal recuerdo materializado. Julia apretó el asiento, sus labios temblaban. «Es Ernesto», murmuró. Ramiro apretó los dientes. Esta vez no sintió miedo, sino una rabia contenida. Su pasado lo había marcado como un cobarde, pero esa noche podía ser diferente. «No te preocupes, Julia», dijo con una voz que sonó más firme de lo que esperaba. «Esta vez no voy a dejar a nadie atrás». La camioneta se acercaba rápido, los faros clavándose en la cabina. El motor de la mula rugió cuando Ramiro la empujó más allá de lo que solía. La carretera temblaba bajo ellos y la noche se convertía en un campo de batalla invisible. El espejo de Ramiro ya no era solo un recuerdo doloroso, era la oportunidad de enfrentar sus errores a través de la vida de Julia. Si antes huyó, ahora debía quedarse y pelear. Y mientras la troca negra se acercaba, comprendió que el verdadero enemigo no era solo Ernesto, era también el hombre en el retrovisor, el Ramiro que siempre había corrido de todo. Esta vez no pensaba correr. El rugido de la troca negra detrás se hacía más fuerte. Ramiro lo sentía en la nuca, como un animal respirándole encima. Julia se aferraba al tablero, la cara pálida, los labios temblando. «¡Frena, Ramiro, frena!», gritó ella de pronto desesperada. Él apretó más el volante, con los ojos clavados en el camino. «No, si te bajo ahora es como entregarte. No entiendes, ellos no se rinden, es mi hermano, te va a destruir a ti también». Ramiro no volteó a verla, solo respiró hondo y dijo: «Pues que lo intente». Pisó el acelerador hasta el fondo. La mula rugió, vibrando con una fuerza que llenó toda la cabina. En ese instante tomó su decisión. No iba a entregarla. La troca aceleró, pegándose a su defensa. Ramiro sintió el golpe seco en la parte trasera y casi pierde el control. Julia gritó, aferrándose al asiento: «¡Nos va a matar!». Ramiro masculló entre dientes, más terco que nunca. «No me van a tumbar de mi propio camino». La carretera se abría en dos direcciones, una recta hacia la autopista principal y otra que se perdía en las montañas. Sin pensarlo, giró hacia el camino estrecho, con curvas cerradas y sin luces. La troca dudó un instante, luego entró también. Julia lo miró aterrada.
Te van a seguir hasta donde sea. Entonces que me sigan, respondió con los ojos ardiendo. El silencio entre ellos era un tambor de tensión. Julia respiraba agitada, los ojos fijos en la oscuridad que se tragaba el camino. Finalmente, no pudo más. No solo me persigue porque soy su hermana, confesó con la voz rota. Es por la herencia de mi papá. Quiere que firme los papeles, que me quede bajo su techo, que renuncie a lo poco que me toca. Ramiro volteó rápido, sorprendido. ¿Todo esto es por dinero? Julia negó, con rabia. No es dinero, es poder, es control, es tenerme de rodillas como siempre lo hicieron. Esa confesión le pegó directo al pecho a Ramiro. Sintió que estaba escuchando su propia historia, pero en voz ajena. Entonces, con más razón no te bajo aquí, dijo con una calma peligrosa. Las curvas se volvían más cerradas. Ramiro tenía que pelear con el volante en cada giro. La troca lo seguía como sombra, sus faros rebotando en los espejos. De pronto, un claxon largo y amenazante retumbó en la noche. Ernesto estaba jugando con ellos, presionando, queriendo que se rindieran. Julia se encogió en su asiento, pero Ramiro soltó un bufido. Ese cabrón piensa que me va a asustar con ruido. No sabe con quién se topó. Pisó el acelerador y la mula respondió con un rugido que sacudió el parabrisas. La adrenalina lo invadió por completo. Por primera vez en años, Ramiro sentía que estaba peleando por algo más grande que él. En una curva cerrada, las luces de la troca desaparecieron un segundo. Ramiro aprovechó para apagar sus faros, sumergiendo la mula en una oscuridad casi total. Julia lo miró como si estuviera loco. ¿Qué haces? Si me siguen, que lo hagan a ciegas, respondió, controlando la dirección con precisión de veterano. Durante unos segundos solo se escuchaba el motor ronco y el viento cortando la cabina. Entonces, de golpe, las luces de la troca reaparecieron, iluminando de frente. Ernesto había tomado un atajo y ahora estaba delante de ellos, bloqueando el camino. Ramiro frenó con fuerza, las llantas chirriaron contra el asfalto. Julia gritó, cubriéndose la cara. La mula quedó detenida, el motor todavía rugiendo. A unos metros, la troca negra cerraba el paso como una bestia inmóvil. Ernesto bajó de ella con las manos en los bolsillos, caminando despacio hacia el camión. Julia sollozaba, temblando. Ramiro apretó el volante, sudando frío, pero con la mirada fija en ese hombre que avanzaba como dueño de la noche. No había vuelta atrás. Había tomado su decisión y ahora el precio iba a caerles encima. «Julia», dijo Ramiro sin apartar los ojos del frente. «Pase lo que pase, ya no estás sola». El eco de esas palabras quedó vibrando en la cabina, y mientras Ernesto se acercaba, con la sombra de la montaña detrás, la carretera se convirtió en el escenario de una batalla inevitable. El motor de la mula rugía como una bestia herida. Ramiro giró el volante con brusquedad y se metió por una carretera secundaria, un camino angosto, apenas iluminado por los faros. Ernesto había quedado atrás unos minutos, pero la tensión aún vibraba en la cabina. Julia respiraba agitada, las manos apretadas sobre sus rodillas. «¿Estás seguro de lo que haces?» «No, pero si seguimos por la principal, tarde o temprano nos alcanza. Aquí, entre curvas y polvo, tenemos más chance». El silencio se instaló, interrumpido solo por el golpeteo de piedras contra la carrocería. Julia asintió despacio. «Entonces sigamos». Era la primera vez que no sonaba derrotada, sino decidida. La carretera secundaria serpenteaba entre montes bajos. El aire era más frío, cargado de tierra y pino. Julia, mirando hacia afuera, habló con voz firme. «¿Sabes por qué aguanto? Porque no pienso dejar que me sigan tratando como si fuera propiedad de alguien». Ramiro la miró de reojo. Había rabia en su voz, pero también algo nuevo, una fuerza contenida. «Toda mi vida me dijeron que debía callar, que una mujer aguanta, que no se queja, que se queda en su casa aunque se esté pudriendo por dentro. Pero ya no». Se quedó en silencio y luego agregó con un suspiro:
Prefiero morir en la carretera que volver a esa cárcel. Ramiro apretó la mandíbula. Esa determinación le recordó algo que él mismo había perdido hace años: la capacidad de pelear por lo que quería. «Eres más fuerte de lo que piensas», dijo con voz baja. Julia lo volteó a ver, sorprendida. «¿Y tú cómo lo sabes?» «Porque yo no tuve los huevos para quedarme y enfrentar mis broncas. Yo me fui, dejé a mi familia con los problemas que yo mismo había creado. Y mírame», se golpeó el pecho. «Sigo huyendo». Julia lo observó largo rato, y en sus ojos no había juicio, sino una extraña ternura. «A lo mejor esta es tu oportunidad de dejar de huir». Esas palabras se le clavaron más fuerte que cualquier golpe. Un destello repentino en el retrovisor les cortó la conversación. Faros lejanos subiendo por el mismo camino secundario. «Mierda», murmuró Ramiro, pisando el acelerador. La mula vibró, el motor forzado en la pendiente. Julia apretó los dientes, los ojos fijos en la carretera que se abría entre sombras. «No te detengas», dijo casi en un rezo. Ramiro asintió, sin mirarla. «No pienso hacerlo». El rugido del motor y la proximidad de las luces detrás los envolvían como una tormenta inevitable. Julia, pese al miedo, habló con una firmeza que Ramiro no había escuchado antes. «Escúchame, no importa lo que pase. No dejes que me bajen de este camión. Prefiero seguir contigo, aunque nos estrellemos, que regresar con él». Ramiro la miró incrédulo. «¿Estás dispuesta a eso?» «Más que nunca». El aire en la cabina cambió. Ya no era la misma mujer asustada que había recogido en medio del desierto. Julia estaba de pie, por dentro, decidida a no volver a ser prisionera. La carretera se dividió de pronto en dos rutas estrechas. Ramiro tuvo que decidir en segundos. Giró hacia la izquierda, un camino aún más angosto y lleno de curvas. La troca detrás dudó. Sus faros quedaron un instante perdidos en el cruce. Ramiro sonrió con amargura. «A ver si ahora nos alcanzas, cabrón». Julia cerró los ojos y respiró hondo, como si ese giro hubiera sido más que una maniobra, una señal de que el destino podía cambiar. Y mientras la mula se internaba en esas rutas escondidas, Ramiro comprendió que la carretera ya no era solo un refugio para escapar de su pasado. Era el escenario donde tendría que enfrentarlo, con Julia como su reflejo y su prueba más dura. La mula avanzaba por un tramo de terracería, con los faros abriendo surcos en la oscuridad. Atrás, las luces del perseguidor habían desaparecido, pero el aire aún estaba cargado de tensión. Julia y Ramiro permanecían callados, cada uno hundido en sus pensamientos. De pronto, Ramiro rompió el silencio. «¿Sabes qué es lo peor de huir? Que por más que corres, siempre llevas contigo lo que dejaste atrás». Julia lo miró de reojo. Su voz no sonaba como una frase hecha, sino como una confesión que le había pesado por años. «¿Qué dejaste tú?», preguntó con suavidad. Ramiro tragó saliva. «A mis hijos, chiquitos todavía. Les prometí que iba a volver y nunca volví». El motor ronroneaba mientras Ramiro hablaba, como si cada palabra lo costara más que 1 kilómetro de su vida. «Al principio pensé que les iba a dar una vida mejor en la carretera. Dinero, techo, lo básico. Pero con el tiempo entendí que lo que necesitaban era otra cosa. Un padre presente». Se quedó callado, los ojos clavados en el asfalto irregular. «Y no estuve, ni en cumpleaños, ni en escuelas, ni en nada». Julia lo observaba en silencio, pero en sus ojos había comprensión, no juicio. «¿Los volviste a ver?», preguntó con cautela. Ramiro asintió. «De grandes sí, pero ya no era lo mismo. Para ellos yo era un extraño con mi éter viejo y mis cuentos de carretera». El dolor en su voz era tan claro que Julia sintió un nudo en la garganta. Ella se acomodó en el asiento, respirando hondo antes de hablar. «Yo no tuve hijos, y a veces me culpo. Pienso que si hubiera tenido, tal vez me habría quedado, me habría aguantado». Sacudió la cabeza. «Pero la verdad es que no quise traer a nadie a un infierno así.
No iba a condenar a un niño a vivir bajo gritos y golpes. Ramiro giró la cabeza hacia ella sorprendido. Julia lo miró con los ojos brillantes, pero la voz firme. Me dijeron egoísta. Me dijeron que una mujer sin hijos no vale. Y me lo creí por años. El silencio volvió, pero ahora era distinto. No era vacío, sino un puente entre dos heridas. Ramiro soltó un suspiro largo, casi un gruñido. Tal vez nos equivocamos los dos, Julia. Yo por largarme, tú por quedarte. Pero al final, los dos pagamos el mismo precio, la soledad. Ella sonrió con tristeza. La diferencia es que ahora ya no estamos tan solos. Por primera vez en toda la noche, Ramiro dejó escapar una risa breve, áspera pero sincera. Eso sí, aunque sea por unas cuantas millas, se siente distinto. Ese intercambio, simple pero profundo, los unió más que cualquier confesión larga. La complicidad se instaló en la cabina como una presencia cálida, aunque el frío de la madrugada siguiera entrando por las rendijas. La carretera secundaria se volvió más estrecha. Ramiro redujo la velocidad. Julia, todavía con los ojos brillantes, se inclinó hacia el parabrisas. ¿Viste eso? Ramiro frunció el ceño. A unos metros, en el borde del camino, una silueta inmóvil parecía observarlos. Podía ser un poste, un árbol torcido o alguien esperándolos. El corazón de Ramiro dio un salto. Instintivamente bajó la mano hacia la palanca de cambios, listo para reaccionar. Cuando pasaron junto a la figura, el haz de luz reveló que era un espantapájaros viejo con la ropa desgarrada por el viento. Julia soltó una carcajada nerviosa. Hasta los fantasmas nos vigilan. Ramiro también rió, aunque con un dejo amargo. Bueno, mientras no se suban a la mula, todo bien. Ese instante de humor inesperado los alivió, pero en el fondo ambos sabían que el peligro real seguía respirándoles en la nuca. El camino volvió a quedar despejado y el cielo empezaba a mostrar un tono gris en el horizonte. La primera señal del amanecer. Julia se recargó en el asiento, agotada. ¿Sabes qué pienso? Que tal vez este viaje no es para escapar de mi hermano, sino para encontrarme a mí misma. Ramiro asintió, con la mirada fija en la carretera. Y a lo mejor también es mi chance de volver a ser alguien más que un fantasma al volante. El motor siguió rugiendo, pero ahora el silencio entre ellos no era de miedo ni de vergüenza. Era el silencio de dos personas que por fin habían compartido sus heridas. Y en medio de esa madrugada incierta, nació una complicidad sincera, frágil pero poderosa, que los preparaba para lo que aún estaba por venir. La mula avanzaba con un rugido grave, devorando la terracería, mientras el horizonte apenas empezaba a clarear. Ramiro mantenía la vista fija, pero el estómago le ardía, como si hubiera tragado fuego. El miedo estaba ahí, pegado a su piel. No era ese susto momentáneo de un frenón o un bache, era un miedo hondo, el que nace cuando sabes que lo que hiciste ya no tiene vuelta atrás. Miró a Julia, dormitando contra la ventana, los párpados pesados, pero la frente aún fruncida. Y lo pensó. Me estoy metiendo en un pedo que no es mío, pero enseguida vino otro pensamiento más fuerte y justo por eso vale la pena. Ramiro carraspeó y encendió un cigarro, buscando calmarse. El humo llenó la cabina, y con él llegó la memoria. Su hijo menor, aquella vez que le preguntó por qué nunca estaba en casa. «Porque tengo que trabajar, chamaco», había respondido. El niño solo lo miró con unos ojos que lo perseguían hasta la fecha, vacíos, dolidos. Ahora, viendo a Julia dormida, comprendía algo que nunca había querido aceptar. No había escapado para salvarse, había escapado para no enfrentar su responsabilidad. Y esa culpa lo había convertido en un hombre hueco. Hasta esa noche. El camión tembló al pasar un bache y Julia despertó sobresaltada. ¿Todo bien? Ramiro asintió, dándole una calada al cigarro. Todo bien, solo pensando. Ella lo miró como midiendo el peso de sus palabras. ¿En qué?
Ramiro soltó el humo despacio, con la mirada fija en la línea gris del amanecer, en que ya estaba cansado de manejar sin rumbo, de vivir sin razón, y ahora ya tengo una. Julia frunció el ceño, sorprendida. ¿Cuál? Ayudarte a llegar viva al otro lado. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y miedo. No respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la estaba eligiendo a ella. El retrovisor devolvió un destello, una luz lejana, intermitente, que podía ser cualquier cosa, o la troca negra volviendo a asomar. El corazón de Ramiro se aceleró. El cigarro tembló entre sus dedos. Esto no es gratis, pensó. La carretera siempre cobra factura. Miró a Julia, todavía recargada en el asiento, vulnerable pero fuerte a la vez, y supo que si la protegía, la deuda sería suya. No importaba si acababa con golpes, balas o con la propia muerte. Ese era el costo de ayudar, y estaba dispuesto a pagarlo. Al doblar en una curva estrecha, Ramiro vio un par de luces blancas venir de frente, una patrulla rural. El oficial levantó la mano para que se detuvieran. Julia se puso rígida. No pares, Ramiro. Si no paro, nos bajan a balazos. La patrulla se detuvo justo en medio del camino. Un uniformado con chaleco se acercó, linterna en mano. Ramiro bajó el vidrio. ¿Todo bien, señor?, preguntó el agente. Ramiro iba a responder cuando notó cómo Julia bajaba la cabeza, ocultando el rostro. El oficial la alumbró por un instante y luego sonrió de manera extraña. Viajen con cuidado. La carretera está sola, pero nunca se sabe. Golpeó la carrocería con la mano y los dejó pasar. Ramiro avanzó con el pecho apretado. Julia seguía encogida, sin levantar la cara. ¿Lo conocías?, preguntó él con voz grave. Julia no respondió, solo murmuró: no hay nadie en quien confiar. El sol empezaba a asomar tímidamente, pintando el cielo con tonos anaranjados. Ramiro soltó el cigarro por la ventanilla, sintiendo que cada kilómetro lo hundía más en un destino incierto. Miró a Julia y, pese a todo, sintió algo distinto. No era solo miedo, era propósito. «Mira, Julia», dijo con la voz firme, «tal vez no soy el mejor hombre para esto. He fallado 1000 veces, pero ya no voy a fallar aquí». Julia lo miró y, por primera vez, sonrió de verdad. «Entonces, vamos juntos, hasta donde aguante la carretera». La mula rugió más fuerte, como si respondiera al pacto, y Ramiro entendió que el costo de ayudar no era una carga, era la única manera de volver a sentirse vivo. El amanecer ya pintaba el horizonte con tonos naranjas cuando el celular de Julia vibró en su bolso. El sonido fue tan abrupto que los dos pegaron un brinco. Julia lo sacó con manos temblorosas. En la pantalla brillaba un nombre que le heló la sangre: Ernesto. Ramiro, sin quitar la vista de la carretera, solo murmuró: «Contéstale si quieres, yo aquí estoy». Julia dudó unos segundos, tragó saliva y deslizó el dedo. «¿Qué quieres?», dijo, con voz firme, aunque por dentro se le quebraba el pecho. Del otro lado, la voz de Ernesto era dura, fría, como siempre. «Ya deja de hacer tu circo, Julia. Sabes bien que no vas a ningún lado». Ella apretó los dientes. «Sí voy, y no me vas a detener». Hubo un silencio breve, seguido de una risa amarga. «¿Con quién andas? ¿Ese trailero viejo cree que te va a salvar?». Ramiro escuchaba, el volante firme, los ojos en la carretera. No dijo nada, pero sus nudillos blancos hablaban por él. Julia se enderezó en el asiento, con la voz más clara. «No necesito que nadie me salve, solo necesito que me dejes en paz». Ernesto subió el tono. «Tú eres parte de esta familia, quieras o no, te guste o no, siempre vas a volver». Julia cerró los ojos un segundo y luego explotó. «No, ya no. Prefiero quedarme sola en cualquier rincón antes que volver contigo». Ramiro la miró de reojo. Había fuego en su voz, un fuego que él nunca le había escuchado. Julia respiró profundo y bajó el tono. «No soy tu propiedad, Ernesto. No lo fui nunca». El silencio que siguió fue tan largo que hasta el motor de la mula pareció quedarse callado.
Finalmente Ernesto habló, pero ya no era una voz burlona, era un rugido. «Te vas a arrepentir. No sabes con quién estás jugando». Julia lo interrumpió, con una calma sorprendente. «Toda mi vida me arrepentí por callarme. Esta es la primera vez que no». Colgó la llamada de golpe, con la mano temblando. Ramiro exhaló despacio como si hubiera estado conteniendo el aire todo el rato. «Valiente decisión, Julia». Ella se quedó mirando el celular apagado, como si acabara de enterrar un fantasma. Por un momento, Julia no habló. Solo cerró los ojos, apoyando la frente en la ventana. Sus hombros se sacudían, pero no de miedo, de liberación. Ramiro la dejó en su silencio, respetando esa pequeña victoria. Después de unos minutos, ella murmuró: «Toda mi vida Ernesto fue la voz que decidía por mí, y hoy por fin lo callé». Ramiro sonrió apenas, con los ojos aún en la carretera. No cualquiera hace eso. Se necesita fuerza, y de la buena. Julia volteó, sus ojos brillantes de lágrimas. «Gracias por no decir nada». Él asintió. A veces lo mejor que uno puede hacer es estar ahí, sin meter ruido. La carretera se abría entre curvas, pero esa última que habían tomado no era solo un giro en el camino. Era el punto de quiebre en la vida de Julia. El sol comenzaba a salir con fuerza, iluminando la cabina. Ella, más erguida que nunca, guardó el celular en su bolsa con una calma nueva. «Ya no hay vuelta atrás, Ramiro», dijo con firmeza. Él sonrió, y sus palabras salieron graves, seguras. «Entonces seguimos derecho». La mula rugió con fuerza, y con ella el viaje tomó un nuevo sentido. Porque en esa última curva, Julia había dejado de huir, y Ramiro, en silencio, la había acompañado a cruzar la frontera más difícil, la de su propio miedo. El sol ya pintaba el cielo de un naranja limpio cuando la mula entró al primer callejón empedrado del pueblo. Las casas de adobe, bajas y con puertas azules, despertaban de a poco. Una mujer barriendo la banqueta, un perro ladrando sin fuerza, el olor de café recién colado escapando de alguna ventana. Ramiro redujo la velocidad. La mula bufó cansada, como si también pidiera un respiro. Julia, con los ojos rojos pero serenos, miraba todo como si fuera un paisaje nuevo después de años de encierro. «Aquí está bien», dijo ella con la voz firme. Ramiro frunció el ceño. Tan pronto, ella asintió. «De aquí agarro un camión hacia el sur. No puedo arrastrarte más en esto». Ramiro estacionó la mula frente a la pequeña terminal del pueblo. Apenas un edificio blanco con letras deslavadas y un par de bancas oxidadas. El silencio entre los dos era distinto. No era de tensión, sino de despedida. Julia respiraba profundo, como si juntara valor para soltar algo más. «Ramiro, lo que hiciste por mí no tiene precio». Él encendió un cigarro, aunque las manos le temblaban apenas. «No me debes nada. La carretera nos cruzó, eso es todo». Pero por dentro, la idea de dejarla sola lo desgarraba. Julia abrió la puerta del camión. El chirrido metálico sonó como un adiós definitivo. Se bajó despacio, con la bolsa colgando del hombro. Ramiro la siguió con la mirada. Cada paso de ella era como si le arrancaran algo del pecho. De pronto, Julia se detuvo y regresó la vista hacia él. «No sé si vuelva a verte». Ramiro apretó el cigarro entre los dedos. La carretera da muchas vueltas, nunca se sabe. Ese intercambio, simple y breve, fue un pequeño alivio en medio del corte inevitable. Julia caminó hasta la entrada de la terminal. Se quedó ahí parada, mirando el horizonte. Luego volteó, levantó la mano en un gesto torpe, casi infantil. Ramiro contestó con un leve movimiento de cabeza, sin confiar en su voz. El cigarro ya se le había consumido, pero él seguía sosteniéndolo, como si soltarlo significara aceptar que el momento se había acabado. El vacío se le instaló en el estómago, la misma sensación que cuando dejó a su familia años atrás, pero ahora más punzante, porque había aprendido a valorar lo que significaba acompañar a alguien.
Cuando Julia estaba por entrar a la terminal, un hombre salió con una libreta en la mano y se le acercó. Ella retrocedió un paso. Ramiro se tensó al instante. Bajó de la mula con rapidez, pero escuchó al hombre decir: «Señora, ¿va al sur? Todavía hay boletos, pero tiene que decidir ya». Julia respiró aliviada, asintió y caminó con él. Ramiro se quedó quieto, con los puños apretados. El corazón aún le latía como si hubiera estado a punto de pelear. La tensión lo dejó exhausto. Julia regresó por un instante. Se acercó a él y le puso un billete doblado en la mano. «Para la gasolina», dijo. Ramiro negó con la cabeza. «Quédate con eso, lo vas a necesitar más que yo». Ella insistió mirándolo a los ojos. «Entonces guárdalo como recuerdo, para que no digas que nunca te pagué el favor». Ramiro sonrió apenas, tragando saliva. «Está bien». Julia dio un último paso atrás, lo miró de arriba abajo y dijo con voz firme: «Gracias por no soltarme». Y se fue, desapareciendo entre la gente que empezaba a llenar la pequeña terminal. Ramiro volvió a subir a la mula. El asiento vacío junto a él se sentía enorme. El rugido del motor volvió a llenar el aire, pero ahora ya no sonaba igual. Sonaba como un eco hueco, como una despedida interminable. El pueblo quedó atrás, y con él, Julia. En el retrovisor solo quedaba el polvo levantado por la carretera, y en el pecho de Ramiro un vacío que pesaba más que todos los kilómetros que había recorrido en su vida. Ramiro apagó el motor y bajó de la mula. El aire fresco de la mañana lo envolvió, con olor a pan recién hecho que venía de alguna panadería cercana. Julia estaba junto a la terminal, mirando el camino como si todavía dudara de dar el siguiente paso. Él se acercó despacio, con un billete doblado en la mano. «Toma», le dijo tendiéndoselo, «te van a hacer falta en el sur». Julia negó de inmediato, retrocediendo un paso. «Ramiro, no puedo aceptar más, ya hiciste demasiado». Él le puso el billete en la mano, cerrándole los dedos con firmeza. «No es un regalo, es gasolina para tu viaje». Julia lo miró, con los ojos húmedos. Ramiro, serio, le sostuvo la mirada y habló como quien entrega un legado. «A donde vayas, no dejes que nadie te diga cómo vivir, ni hermanos, ni hombres, ni fantasmas. Si escogiste ser libre, pues pelea por eso todos los días». Ella tragó saliva, apretando el billete en su puño. «¿Y tú, Ramiro, qué vas a hacer?» Él sonrió apenas, con ese gesto cansado de los que llevan más kilómetros en el cuerpo que años en el calendario. «Seguir manejando, pero ahora sabiendo que todavía sirvo para algo más que traer carga». Ese «todavía sirvo» fue un golpe suave que a Julia le llegó directo al corazón. Julia lo miró unos segundos en silencio. Luego dio un paso al frente y lo abrazó, fuerte, sin miedo. No había caricias ni palabras dulces, solo un apretón sincero que hablaba de gratitud y respeto. Ramiro, sorprendido al principio, terminó envolviéndola con sus brazos. Sintió el calor de alguien que, como él, había cargado con demasiada soledad. Cuando se separaron, ninguno necesitó explicar nada. En ese abrazo ya estaba todo dicho. Una bocina sonó desde dentro de la terminal. El autobús al sur estaba por salir. Julia miró hacia el edificio, luego hacia Ramiro. «Es mi momento», dijo con una mezcla de nervio y decisión. Él asintió. «Entonces no lo sueltes». Julia sonrió, esa sonrisa leve pero auténtica que él no había visto en toda la noche. «No lo haré», y caminó hacia la terminal, con paso firme, como alguien que por fin pisa su propio destino. Ramiro se quedó ahí parado, viendo cómo se alejaba. El sol ya iluminaba de lleno las fachadas del pueblo y el ruido de la vida cotidiana empezaba a llenar las calles. Pero para él, todo era silencio. Un silencio que, por primera vez en muchos años, no pesaba como condena. Era un silencio lleno de sentido, como si la carretera le hubiera devuelto algo que pensaba perdido. La certeza de que todavía podía hacer la diferencia en la vida de alguien. Se encendió un cigarro y lo fumó despacio,
dejando que el humo se mezclara con la brisa de la mañana. Antes de subir a la mula, miró el billete doblado en su mano, el mismo que había intentado darle y que Julia en el último instante le había devuelto con una sonrisa. Lo guardó en su bolsillo, como si fuera un talismán. «Pues órale, viejo», se dijo en voz baja, «el camino sigue». Encendió el motor, la mula rugió con fuerza y Ramiro arrancó despacio, dejando atrás la terminal. El asiento del copiloto estaba vacío, pero no se sentía igual que antes. Esta vez no era vacío, era un recuerdo vivo de lo que había aprendido, un regalo silencioso, un recordatorio de que, aunque la carretera es larga y solitaria, a veces basta un cruce inesperado para darle rumbo a toda una vida. Ramiro giró la llave y la mula rugió con fuerza, sacudiéndose como si también quisiera volver al camino. El volante vibraba bajo sus manos y por primera vez en mucho tiempo no lo sintió como un peso, sino como un pulso vivo. El asiento del copiloto estaba vacío, pero la sombra de Julia seguía ahí, tan clara como si todavía estuviera con él. Cerró los ojos un segundo antes de arrancar, dejando que ese recuerdo le llenara el pecho. «Vámonos, vieja», susurró, dándole una palmada al tablero. «La carretera nos espera». La mula avanzó lenta al salir del pueblo. Las calles empedradas quedaban atrás y el asfalto abierto lo recibió con un zumbido familiar bajo las llantas. El sol ya subía, iluminando los cerros lejanos. La luz bañaba la cabina, pintando de dorado el parabrisas manchado de polvo. Ramiro encendió la radio, pero no buscó música. Dejó que el ruido blanco llenara el silencio. Por dentro, algo había cambiado. No era el mismo hombre que había recogido a Julia en medio de la nada. Mientras el motor se tragaba los kilómetros, los recuerdos lo alcanzaron como ráfagas. El grito en la oscuridad, la mirada rota de Julia al principio, la fuerza con la que dijo «no vuelvo contigo» frente a Ernesto. Ramiro apretó los labios, emocionado. Ese grito no solo fue suyo, pensó, también fue mío. Era como si aquella voz desesperada hubiera sacudido sus propios silencios, los que había cargado durante décadas. Ese llamado lo había obligado a mirar de frente la vida que siempre evitó. Se detuvo un instante en la orilla, encendió un cigarro y miró el horizonte. «Toda la vida me escondí detrás de la carretera», dijo en voz baja. «Pero hoy la carretera me devolvió algo». El humo salió en espirales, perdiéndose en el aire fresco de la mañana. Ramiro entendió que Julia había sido un espejo, pero también un salvavidas. Ella lo necesitó para escapar, y él la necesitó para recordar que todavía podía salvar a alguien, incluso a sí mismo. Apagó el cigarro con decisión y volvió al volante. De pronto, un claxon sonó detrás. Un tráiler más joven, reluciente, lo rebasó despacio. El chofer, un muchacho de unos 30, lo saludó levantando la mano. Ramiro respondió con un gesto breve. Y mientras veía desaparecer las luces traseras en el horizonte, una sonrisa se le escapó. La carretera seguía llena de vida, de historias cruzándose en cada kilómetro. Y él, aunque viejo, seguía siendo parte de ella. Ese simple encuentro lo hizo sentir acompañado. No estaba tan solo como creía. El sol ya estaba alto cuando la mula tomó una nueva recta. Ramiro apoyó un brazo en la ventanilla, con el viento golpeándole el rostro. «Ese grito en la oscuridad», murmuró casi para sí mismo. «No solo la cambió a ella, me cambió a mí también». Apretó el volante, dejando que la carretera lo tragara. Ya no tenía claro a dónde iba ni cuánto tiempo seguiría manejando. Pero por primera vez en años, eso no le importaba. Lo que importaba era que no se sentía vacío. Había encontrado un propósito, aunque fuera tan sencillo como seguir avanzando. La carretera se extendía infinita, brillante bajo el sol, y Ramiro, con el eco de aquel grito todavía vivo en su pecho, volvió a perderse en ella con la esperanza de que, en cualquier curva, la vida todavía pudiera sorprenderlo. Un final abierto,
como todo buen viaje. La carretera siempre ha sido un espejo de la vida, rectas interminables, curvas inesperadas y paradas que parecen insignificantes, hasta que un grito en la oscuridad cambia todo. Ramiro descubrió que a veces no rescatamos a otros, sino que ellos llegan para rescatarnos a nosotros. Porque cada encuentro, por breve que sea, puede devolvernos la fuerza que pensábamos perdida. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces en tu vida un grito inesperado te sacudió y te obligó a despertar? Si esta historia te hizo pensar, si te tocó el corazón, dale me gusta y compártela con alguien que también necesite recordar que siempre hay un camino para empezar de nuevo. Tus comentarios son parte de esta ruta, así que cuéntame abajo qué hubieras hecho tú en el lugar de Ramiro. Forma parte de esta comunidad de viajeros de historias, donde cada relato es un cruce de destinos. Suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima travesía. Te prometo más caminos llenos de misterio, emoción y reflexiones que, como este viaje, dejan huella mucho más allá del asfalto.